alta, ¿o no es así? También nos acompaña José Luis Tapia, economista. Gracias por la invitación. Presidente de Libre Empresa. Sí, ¿verdad? Instituto de Libre Empresa, sí, correcto. ¿Qué opina? Bien, bueno, le están dando mucho cámaras, luces a una señorita que debería cumplir con la pena que se le ha impuesto, ¿no? Tiene una captura ahí pendiente y sin embargo la van a poner heroína dentro de unos pocos meses. O sea, cuando empiece la efervescencia electoral y el señor Noblecía, que es uno de los candidatos que ha defendido bastante bien a la señora, la ha elevado a un nivel de que ya la atención pública o es o ella o él, ¿no? Bueno, su opinión, señor José Luis. Bien, el tema este del oro, que ha movido toda la agenda aquí, porque ahora está a $4.380 la onza, que viene a ser un gramito de oro, es $150, un gramito chiquito, son como más de 300, 400 soles. Entonces, imagínate la rentabilidad que es lo que mueve a estas economías, ¿no? Ahora bien, esto no es nada comparado a los 20.000 millones de dólares que dice mover el oro como exportación ilegal, legal en la economía. 20.000 millones es algo que yo me he quedado pensando si será verdad, pero eso lo dijo una persona conocedora del tema minero, ¿no? En el fondo el asunto este es porque hay una pelea, que yo lo veo así como economista, una pelea por la propiedad del recurso. Por ejemplo, el problema de las concesiones grandes que dejan muchos espacios libres donde entran los pequeños mineros a tratar de sacar lo que no hace la gran minería en este lado, ¿no? Por ejemplo, ellos concesionan acá, declaran la zona intangible acá alrededor y en los bordecitos empiezan los mineros artesanales a hacer también lo mismo que los topos, ¿no? Empiezan a cavar y encuentran oro, aunque sea no concentrado como en el yacimiento de allá, pero esto le permite a ellos financiarse permanentemente. Y el Reinfo lo que trata de hacer es darle la legalidad a estas personas que están aquí como los topitos para negociar con el gran minero que está ahí al medio. Lo que ellos quieren es legalizarse para hacer las transacciones como cualquier otra persona y no ser considerados como elementos ilegales, no perseguibles, incluso le confiscan toda su maquinaria y equipo. Entonces ellos no quieren sufrir esa interdicción, digamos, de la policía. Entonces tratan de negociar. Pero el modelo tal como está diseñado para que funcionen estas economías ilegales es un modelo, digamos, fracasado, porque el marco legal y jurídico es el de los conflictos socioambientales que vino desde agua sí, oro no, cuando hubo la famosa Conga, que hubo creo que 15 muertos, si no me equivoco. Si tú le sumas todos los muertos que ha tenido este marco jurídico, son más de 200, es lo que dice la Defensoría del Pueblo, 200 muertos con este marco legal de las concesiones estatales. Entonces nosotros en el Instituto estamos proponiendo modificar el artículo 6.6, que significa que los recursos renovables y no renovables, que ahora son de propiedad del Estado, pase a ser de propiedad privada. ¿Esto qué implica? Implica que las comunidades que descubran debajo de sus pies oro serían legítimos dueños. Ahora no es así, porque el que descubre oro, descubre petróleo, descubre gas, es del Estado, hasta le puede expropiar y sacarlo de ese lugar. Pero en el modelo este que se está proponiendo es totalmente distinto, porque ahí la negociación sería entre la empresa minera y los dueños de ese mineral que lo han descubierto. O sea, la finalidad es excluir al Estado de esa dinámica para que sientan las comunidades, personas, agricultores, que lo que han encontrado es de él y pueden ellos hacerse ricos, como se dice, de la noche a la mañana, y no sentir que están excluidos en el proceso, porque la intermediación del dinero que gana entre el Estado y la empresa minera pasa por un canon, y ese canon es el impuesto que le cobra a las empresas mineras. ¿Y qué ha perdido legitimidad? Porque no son 15.000 millones anuales en costos de seguridad, que implica que los negocios gastan en rejas, cámaras, videos, guardianes, las cuadras, o el cierre de sus negocios y su cupo que paga. No cierran los negocios, normalmente no cierran y tienen que pagar porque esos negocios viven del día a día. Cierran y se le va toda la economía familiar, entonces pagan y eso se traslada a los precios. O sea, no es una cosa de los bodegueros. Eso el consumidor final cuando compra una galletita, ahí está incluido el costo de esa seguridad que le digamos inevitable. Entonces la economía esta de la seguridad es muy alta, es como cerca de 20.000 millones de soles.
soles que se gasta en algo que se pudiera haber invertido en máquinas, equipo, innovación, en salud, educación, todo eso se gasta solamente en seguridad, ¿no? Por supuesto, la inteligencia dicen que es la solución. Que el tema de Petroperú ya de una vez resuelva, porque van a liberar muchos recursos que antes se daban ahí, ¿no? Hasta ahora del 2022 a la fecha son 17.000 millones de soles que se han gastado en esa empresa. Que se pueden invertir mejor en seguridad. Y ahora podemos liberarnos de esa carga y dedicar los recursos a dotarle más presupuesto a la policía, ¿no? Pero hay temor, ¿no?, en el Ejecutivo de cerrar las puertas por ahí, cerrar el caño. El principal, creo, ahí, la causa para ir un poquito ahí a ese lado, es el sistema político que no está funcionando, y eso se va a ver reflejado en la fiscalía, donde todos se trompean, en la policía todos se trompean, y así vas a encontrar, todo es un desmadre, una desorganización tremenda. Por eso la gente pide mano dura, quiere que los militares también estén presentes en las listas presidenciales, porque ve desorden, y el desorden es un reflejo de la mala organización política, y eso se debe a las malas leyes que tenemos en el Perú. Tenemos cerca de 32.000 leyes, de las cuales 20.000 no sirven. Desorganizan más a la sociedad, porque no le dan su correspondiente función. Cada uno debería tener su función propia, pero al gobierno le dan todas las funciones posibles para que organice la sociedad, cuando eso se hace solamente en economías tipo Venezuela, que desorganiza la sociedad cuanto más intrusivo es el Estado metido. Incluso los emprendedores tienen que estar ahí pidiendo permiso para emprender. Entonces eso se ve reflejado en esos trámites, burocracia. Entonces hay que retornar a lo que era un gobierno, lo que llamamos gobierno limitado, funciones de justicia, seguridad y obras públicas, y así se vivía bien, ¿ah? O sea, yo te hablo más o menos de Leguía, solamente había 4 ministerios, nada más, y no era desordenado, un país que tenía mucho comercio con Inglaterra. Ahora estamos viviendo en un país donde hay un Estado que ha crecido del 15% que era antes del PBI, ahora estamos cerca del 30%. ¿Acaso estamos mejor, más organizados? Somos un país moderno, de calles limpias, seguridad en todos lados. Estamos peor, o sea, más gasto, menos resultados. Entonces eso hace replantear el tema político, ¿no? José Luis, ahora, todos queremos, ¿no?, más estabilidad en términos económicos, un crecimiento, por supuesto, de cara, ¿no?, al futuro, y como dice además nuestro reportero, que se vea reflejado en bienestar ciudadano, en bienestar social. Sí, necesitamos crecer por lo menos 5% para crear unos 400.000 empleos. 400.000 empleos, ¿por qué? Porque salen de los colegios más o menos 400.000 jóvenes que buscan trabajo y quieren inmediatamente trabajar. Si no le damos esa oferta de empleo, entonces no van a encontrar trabajo y van a estar desempleados y van a estar como un NN, ¿no? Ni estudiar ni trabajar. Entonces se necesita crecer más o menos 5% del PBI, que viene a ser más o menos unos 40.000, 50.000 millones de soles. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer crecer? La inversión. Pero la inversión no viene por gusto, va a venir cuando vea condiciones, donde vea estabilidad política y todo eso. Pero cuando ve un país donde se pelean todos contra todo, un presidente con Congreso, etcétera, se asusta. Más bien, voy a esperar un ratito para ver qué puede pasar después. Entonces necesitamos primero estabilizar todo. O sea, no solamente es, digamos, la cifra del BCR, inflación, ¿no? Quiero primero saber las instituciones si están funcionando. No basta con decirlo, ¿no? Sino con mostrarlo a través de nuestras instituciones. Y para eso tenemos que hacer reformas. Eso es lo que siempre decimos los economistas. Reformas liberales. ¿Para qué? Para atraer la inversión. Y eso implica reformas políticas, lo que hablamos un ratito acá en el set. Reformas económicas, reforma educativa, salud, pensiones. ¿Para qué? Para darle ese motor del crecimiento y no tener que depender de los precios del cobre, precio del oro, sino depender de nuestra propia fuerza productiva, que son los emprendedores, sus pequeñas inversiones, la propia minería, el turismo, la agro, todo. Pero eso implica pues hacer un cambio que lo van a hacer ahora, tienen que hacerlo en abril. A partir de abril tienen que hacer los cambios estructurales, no coyunturales, porque acá los gobiernos siempre, como son de corto plazo, están pensando en un añito, tipo Boluarte, ¿no? Piensen que iba a gobernar un añito, entonces medidas muy chiquitas para lo que necesita el Perú, que son cambios drásticos de, por ejemplo, tamaño del Estado. O sea, tenemos 19 ministerios, tenemos que bajarle las funciones, no los números de ministerio. Funciones significa lo que está en manos del Estado para que pase al privado.
Eso es más o menos la reforma de los 90. Regresar a ese ímpetu de volver al Estado más eficiente, más pequeño, pero no más pequeño en términos de menos policía, menos fiscales. No, ahí tiene que crecer. Más policías, más fiscales, más jueces. Y donde se debe disminuir, incluso y eliminar, es el tema de la educación, la salud, el deporte, la cultura. Eso se lo tienes que dejar al sector privado. Cuando haces esa reforma, ahí atraes la inversión privada y generas los empleos, y ahí los jóvenes encuentran empleo de manera inmediata. Los impuestos bajarían de 36 impuestos a uno solo. Con uno solo financias a ese Estado de solamente 7 ministerios, que te ve Justicia, Seguridad y Obras Públicas. Eso significa que el tarro de leche, que ahorita está a 4 soles, bajaría a 2 soles. O el kilo de arroz está a 3 soles 50, bajaría un sol 75. Una pensión que estás pagando en la universidad, 2.000 soles, pagaría 1.000. El agua, la luz, viene al recibo de 100 soles, costaría 50. El de la luz igual. Entonces tendrías a gente 50% más rica sin que le suba el sueldo. Y le sobraría plata incluso para comprar más cosas, que ahorita no lo puede comprar. ¿Y en ese menú electoral ha visto algún candidato con las ideas claras respecto, por ejemplo, a esa reforma? He escuchado dos. Uno de Carlos Spa y el otro Rafael López Aliaga. Por ahí escuché algo de disminuir el Estado. Pero no llega a concretar el estilo del presidente Milei, ¿no? Que dijo, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a dolarizar, vamos a reducir el tamaño del Estado. Eso todavía no lo he escuchado, solamente he visto pequeños intentos muy tímidos, muy para ver tibios. Cómo reacciona, sí, ¿no? El escenario. Lo que necesitamos es mano fuerte, porque tú sabes que estos cambios son fuertes, ¿no? Son cambios fuertes para que no se vuelva a hacer lo mismo como se quedó en los 90, ¿no? Que se está volviendo a pedir que se reforme la economía, el mercado, la propiedad privada. Eso también, privatizaciones. Por ejemplo, ¿has escuchado algún candidato que hable de privatizar 110 empresas públicas que ahorita... El que puede asustar, en plena campaña puede asustar, exactamente, ¿no? Y eso es lo que se necesita. Los candidatos. Y eso es lo que se necesita. Claridad en las propuestas. Exacto, se necesita para hacer que la gente sea más rica. Por ejemplo, te digo, Sedapal debería estar en manos privadas para que los dueños sean los peruanos, no sea una empresa. Los peruanos pueden gestionar a través de un contratista. Por ejemplo, yo me contrato un gerente, el directorio lo confirma y lo empieza a administrar. Genera utilidades y los dueños, que vienen a ser todos los peruanos, empiezan a recibir utilidades directamente a sus bolsillos. No como ahora es a las empresas. Igual el Petroperú, si es que pasa esta situación de privatizaciones al estilo popular, cada peruano deberá estar recibiendo una utilidad. Significa de que un peruano no solamente su ingreso es como empleado, sino que además tiene ingresos porque es dueño de Petroperú, dueño de Sedapal, dueño de Hidroandina, Entonces tienes un peruano que es capitalista porque tiene acciones por todos lados. Y ahí cada uno recibe sus 100 soles, 300 soles por utilidades que no le caería mal a un peruano recibir. A un peruano cualquiera, no estoy hablando de los que tienen plata, cualquiera, los 18 millones, 30 millones de peruanos.